15.6? Sí. ¿Y 15.6 qué? ¿En qué unidades está eso? Días. Días. Entonces esa es otra cosa. La media, bueno, igual cuando vayamos calculando cada medida vamos diciendo, pero esta medida va a quedar en las mismas unidades de la unidad, de la variable que estoy midiendo. Esos son días, pues esto queda en días. Y entonces, ¿cómo interpreto ese 15.6? ¿Qué digo de ese 15.6? 15.6 días los generadores de una planta de datos. O sea, como se concluye que en un mes, usualmente 15 de esos 15.6 días, los generadores no funcionan en una planta por fallo o por mantenimiento normal. ¿Sí? Entonces puedo interpretar que los generadores de esa planta de energía se encontraron en promedio 15.6 días fuera de servicio debido a alguna falla o mantenimiento, pero se encontraron fuera de servicio. ¿Listo? 15.6 días en promedio los generadores se encontraron fuera de servicio. ¿Listo? Ahora, acá en esos datos pues se están observando que hay unos datos pues bien diferentes a los demás, sobre todo uno, ¿y es cuál? El generador 7, me está diciendo que estuvo fuera de servicio 68 días y el generador 2 pues también es un poquito diferente, no tanto como el generador 7, pero sí diferente a los demás porque son valores que están muy a la derecha, ¿cierto? Entonces, ventajas y desventajas de esta medida. Una ventaja que uno podría decir que tiene la media es que cada conjunto de datos pues tiene una media nada más. ¿Qué quiere decir eso? Que si ustedes la calculan y los datos no cambian, pues ese valor no va a cambiar, porque los datos son los mismos. Entonces, es el valor. A eso se refiere que cada conjunto de datos tiene una media y esta es única. ¿Sí? A eso se refiere eso. Ahora, otra. Aunque es confiable porque toma todos los valores del conjunto de datos, puede verse afectada por valores extremos, los cuales no son representativos del conjunto de datos. Entonces, ¿a qué se refiere eso o cómo definirían ustedes un valor extremo? Pues digamos, si se tiene una población, o sea, pongamos las veces que comen en el día, corresponde 3, por ejemplo, dice 10, pues va a subir mucho el promedio de las personas. Entonces acá en este caso, ese valorcito que estábamos diciendo que es muy diferente, sobre todo, hace que esta medida sea mucho más grande que lo que de verdad es para los demás. Entonces ahora calculen la media quitando ese valor. Como 88. O sea, como 8. 8. Entonces ahí lo que hice, ¿qué fue? Pues si ya tenían la suma que les había dado 156, le quito 68 y ahora divido entre 10 y no entre 9. Entonces no quedó bien. 11. Sí, porque pues si disminuyen los datos, pues también cambia N. Eso tienen que tenerlo en cuenta. Entonces, ¿cuánto? 8, 7, 9, 7. Entonces, miren acá, solo por un valor, la media cambió en cuántas unidades, ¿sí? Entonces a eso se refiere allá cuando dice que se deja influenciar por valores extremos. Entonces supongamos que mis datos fueran grandes y tuviera un 0, pues también hace que la media pero ahora se vaya hacia la izquierda. Entonces así, con valores grandes se va hacia la derecha y con valores pequeños pues se va hacia la izquierda. Mientras que si los valores son muy parecidos, pues entonces se queda como en la mitad. ¿Listo? Entonces esa es una de las desventajas que podríamos decir que tiene la media, que se deja influenciar o se deja llevar por esos valores extremos. ¿Listo? Esa sería como la idea ya. Y pues lo estoy viendo en ese valor que estoy calculando. De 15.6
bajé a 9.7 días, entonces ese promedio bajó casi en 6 días y solo por un valorcito. Entonces ese valor está influenciando muchísimo, muchísimo mi respuesta. ¿Listo? Listo, otra medida que podemos calcular es la mediana. La mediana se refiere a que como al centro del conjunto de datos. Es el valor que divide en dos partes iguales el conjunto de datos. Es decir, la mitad de los casos caen por debajo y la otra mitad por encima de la mediana. Por eso también es una medida de tendencia central. Esta medida se calcula de la siguiente forma. Entonces, para poder calcular la medida, pues como lo que me está diciendo es que divide el conjunto de datos en dos, pues lo primero que yo tengo que hacer es ordenar los datos. Y ordenando los datos, pues ahí sí me doy cuenta cómo me está dividiendo los datos. Ahora, ordeno los datos de menor a mayor, pero también podría ser de mayor a menor. O sea, no importa cómo los ordene, pero tienen que estar ordenados. Voy a calcular esto. Le estoy colocando L sub 50 porque se está haciendo referencia a una posición. La posición del 50%. ¿Y cómo la calculo esa posición? N más 1 sobre 2. Donde N dijimos en el caso de la fórmula anterior, igual para esta ocasión, el número de datos. El valor localizado en la posición L50 del conjunto de datos ordenado corresponde a la mediana. Si la posición L50 no es entera, entonces la mediana se calcula como el promedio de los datos localizados alrededor. ¿Hasta ahí entienden todo lo que dije? ¿Todo lo que dije? Entonces voy a escribir aquí el L50. Y van a calcular la mediana para los datos de los generadores. ¿Puedo cambiar la diapositiva? Entonces ahí tienen los datos. Entonces calculen la mediana. Entonces, ¿cuánto les da? Bueno, están ordenando. Entonces, tenemos que dejar de ordenar. Entonces el L50, ¿cuánto les da para este conjunto de datos? No la medida, sino la posición. ¿En qué posición van a buscar el valor de la mediana? 5, 5, ¿cierto? ¿No? Sí. ¿N es cuánto? 10, más 1, 11. En 2, 5, 5. Entonces, ¿qué pasa cuando no les da entero? ¿Qué decía allá? Que agarro los que están alrededor de ese valor, o sea que voy a agarrar el dato que está en la posición 5, el que está en la posición 6 y hago el promedio de ellos dos y ese valor es el que es la mediana. Entonces es diferente la posición a la medida, ¿listo?
Entonces miremos acá. Ahí los tengo ordenados. Tengo los mismos datos, pero esta fila que tengo aquí abajo, esta me está diciendo la posición. Entonces, 1, 2, 3, listo. La posición me dio 5, 5 como estábamos diciendo. Y entonces voy a mirar el dato que está en la posición 5 y 6. El que está en la posición 5 es 8 y el que está en la posición 6 es 9. 8 más 9, 17 dividido en 2, 8, 5. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la mediana es 8.5. ¿Listo? ¿Y cómo interpreto yo ese 8.5? Según lo que me decía acá, que es la mediana. ¿Qué digo yo de esos 8.5 días? ¿Cómo lo interpretaría yo? Entonces, el 50% de los generadores de la planta de energía se encontró fuera de servicio 8.5 días o menos, mientras que el otro 50% se encontró 8.5 días fuera de servicio o más, porque es un valor que me está dividiendo el conjunto de datos en dos partes. Para arriba, lo mismo porcentaje, y para abajo también. ¿Listo? ¿Sí queda eso claro? Entonces la mediana la interpreto es como ese porcentaje, pero el porcentaje asociado al 50%, porque es la mitad. ¿Listo? ¿Sí queda eso claro? Entonces ahora les dicen, respondan las siguientes preguntas sobre el conjunto de datos de los generadores. ¿Por qué la media y la mediana difieren tanto? Si estoy diciendo que la mediana me dio 8.5 y la media me dio 15.6. Por los valores extremos. Por el valor extremo que tienen allá, este 68 que está en la posición 10. Y entonces, ¿qué puedo decir del valor extremo con referente a la medida, a la mediana? ¿Qué pasa? ¿Se deja influenciar por valores extremos? No, porque si ustedes se dan cuenta, calculan, comparan ese 8.5 con la media sin ese dato, y ahora sí son más parecidas. 8.5 es más parecida a 9.7. ¿Cierto? Ahora, calculen la mediana quitando ese dato. Para que vean que no cambia tampoco mucho. Sería 8. Porque ahora sería el dato que está en la posición 5. Y el que está en la posición 5 es 8. Y de 8 a 8.5 pues no hubo un cambio grande. Entonces por eso digo ahí, ventajas y desventajas. Los valores extremos no afectan a la mediana de manera tan grave como a la media. Entonces podría decir que la mediana no se deja influenciar por valores extremos, ¿cierto? Es más robusta frente a esos valores que tienen los datos. ¿Listo? Una desventaja tal vez podría ser que como es una medida de posición, pues tengo que ordenar los datos. Mientras que en la media no. En la media tomo los datos y calculo. Mientras que acá tengo que ordenar. Entonces el proceso para poder obtener la mediana pues es un poquito más largo, ¿sí? Pero esa es un poquito más robusta frente a observaciones extremas. Entonces sigamos allá con lo que me decía en la actividad. ¿Cuál de estas dos medidas sería la más adecuada para ese conjunto de datos del número de días que los generadores se encuentran fuera de servicio? Pues pareciera que la mediana, ¿cierto? Porque como ese dato 68, que fue el número de días que ese generador se encontró fuera de servicio, pues está siendo tan diferente, pues me está afectando. Entonces uno pensaría que la mediana. ¿La medida que usted eligió es la más adecuada siempre? Depende. Entonces cada conjunto de datos pues tiene un comportamiento diferente. Entonces depende de los datos qué medida sería la más apropiada. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Todo clarísimo? ¿Seguro? Entonces la otra medida que tenemos es la moda. ¿Y qué es la moda? Entonces el valor que más se repite. ¿Listo?
ahí no estoy haciendo ningún cálculo, ¿no? Si es el dato que más se repite, ¿cómo lo obtengo? Pues observando. 8. 8 y 4. Entonces, una desventaja de la moda con relación a las anteriores, que no es única. Puede tener los datos más de una moda, pero también puede pasar que no tenga moda. O sea, pueden pasar las dos cosas. Que no hayan datos que se repitan. Y si no hay datos que se repiten, no hay moda. Y si hay varios datos que se repiten el mismo número de veces, hay varias modas. ¿Listo? Entonces es una desventaja y pues esa medida no es tan usada precisamente por eso, porque es que no estoy haciendo ningún cálculo, sino solamente observando para poderla obtener. Entonces acá me estaban diciendo, calcule e interprete la moda usando el conjunto de datos de los generadores. Entonces para ese conjunto me decían que la moda era 4 y 8 días. Entonces, ¿cómo interpreto yo esa moda? El número de días que se presentó con mayor frecuencia, que los generadores se encontraron fuera de servicio, fue 4 y 8 días. Pero pues eso no me dice nada tampoco. ¿Sí? ¿Sí queda claro eso? Entonces digamos que la medida así como más menos robusta, un poquito más débil, que no me dice mucho, es la moda. ¿Listo? Ahora hagan ese ejercicio, por favor. Me dicen, el siguiente conjunto de datos describe el desempeño, o sea, las notas de un alumno de la universidad en 3 semestres consecutivos, trabajando en 6 materias cada semestre. Entonces aquí no estamos suponiendo que hay créditos ni hay nada, sino solamente tengo las notas de las 6 materias durante cada semestre. Y lo que les estoy pidiendo es que calculen las medidas de tendencia central, que son Moda, mediana. media, mediana y moda. Y después de calcular esas 3 medidas para cada semestre, pues respondemos las preguntas.